¿Qué tal? Buenas tardes a todo el pueblo de La Romana, a todos los amigos, a todos los hermanos en la fe, a todos aquellos que profesan una creencia religiosa, aquellos que creen en algo, en alguna deidad, a aquellos que creen en el Creador de los cielos y la tierra, otros dioses. Buenas tardes y un cordial saludo para todos ustedes. Aquí presente en su programa el Ministerio de la Incircuncisión, donde aquí se muestra y se trata todo acerca de la doctrina apostólica. También se trata de la ley, de la Torá del Padre. Se habla de las profecías de los santos profetas que se encuentran en los libros a la cual le llamamos la Biblia. Un cordial saludo para todos. Joan Kelly, hermano y discípulo de la doctrina apostólica. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante para el conocimiento de toda la asamblea del Mesías, para aquellos que dicen ser la iglesia o la congregación o la Kehilá del Mesías, aquellos que han sido lavados con la sangre del Mesías, aquellos que de alguna manera u otra también leen la palabra, aunque no asistan a ninguna secta, ¿verdad?, que no se reúnen en los templos de hoy, pero que se mantienen en sus casas leyendo la palabra. Ahora, ¿por qué se mantienen en su casa leyendo la palabra y no se reúnen en las iglesias o en los templos de hoy? Ya que muchos citan que Hebreos 10, 25 dice claramente: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y se toman esta cita bíblica para decirte que si tú no te congregas, pues tienes problemas. De alguna manera hay problemas, pero no en el sentido ni en el estilo que muchos citan esta Biblia, esta cita bíblica, y la sacan fuera de contexto, porque ciertamente lo dice, pero el que conoce la Escritura y el que tiene por lo menos un chin de inteligencia dice: ok, pero ¿a qué cultos o a qué servicios yo debo de congregarme? Número uno, a los cultos que se hacen en las iglesias de hoy. O número dos, a los cultos o servicios que aparecen en la Biblia o en la Escritura o en el llamado Nuevo Testamento, donde están los escritos de los apóstoles. ¿A cuáles reuniones o congregaciones yo debo de asistir? Porque, por otra parte, Romanos 16, verso 16, ¿qué dice? El 17. Mas les ruego, hermanos, este es el apóstol Shaul Pablo hablando, mas les ruego, hermanos, que se fijen muy bien, detenidamente, atentamente, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, o sea, en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. ¿Por quién? Por él, por el apóstol. Que se fijen muy bien en aquellos que causan divisiones y tropiezos en la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ello. Por un lado, dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero en otra parte me dice aquí que me fije bien cuando me voy a congregar con hermanos que profesan la fe, que me fije bien en mi alrededor si son causantes de tropiezos y de división de la doctrina. O sea, si enseñan algo diferente
a las cosas que están escritas aquí en la Biblia. De los tales usted tiene que apartarse y dejarlos tranquilos. Pero ¿cuándo lo puede dejar tranquilo? Cuando usted le muestra que ellos se han desviado, que están haciendo divisiones. Después de una o dos amonestaciones, usted se sacude los ruedos del pantalón y saca pie de ahí, porque la condenación de esas personas no se tarda y su condenación no se duerme. Esto hay que tenerlo muy claro. Hay que congregarse, sí, pero congregarse, reunirse con hermanos que no atenten, que no vayan en contra de la sana doctrina. Si no permanecen en ella, pues están en peligro. Hoy vamos a hablar acerca de un tema sobre los instrumentos musicales. Si es lícito o necesario, o si la asamblea del Mesías, la congregación, el cuerpo del Mesías, fue ordenada a alabarle al Creador por medio del Mesías con instrumentos musicales. Eso lo vamos a ir desarrollando en este día de hoy. Pero antes, hay unos hermanos que me han pedido que hable acerca del día de reposo, que por lo menos dé una pincelada, si la iglesia o la asamblea del Mesías debe de guardar el Shabbat o el sábado o el día de reposo, si está vigente hoy día. Ellos me pidieron que hablara algo sobre esto aquí en este programa, para que así entonces ellos tengan un poco de luz o de conocimiento. Lo primero es que el Shabbat, día de reposo, está en uno de los 10 mandamientos y sí está vigente. Los 10 mandamientos, todos están vigentes, pero hay muchas iglesias o templos que lo han sacado, lo han eliminado o lo han abolido. Ellos dicen que Cristo o el Mesías vino a abolir el día de reposo, y esto definitivamente es incierto. El Mesías no vino a abolir ninguno de los 10 mandamientos. Ninguno. Usted no puede robar, usted no puede asesinar, usted no puede codiciar lo ajeno, ni la mujer del prójimo, nada. No puede adorar a otra deidad que no sea al Creador de los cielos y la tierra. Eso también está en uno de los 10 mandamientos. No puede adorar a ningún yeso, a ningún muñeco, a nada de eso. Digo, si usted cree en la palabra, en la Biblia, y sigue al Dios de Israel. Si no cree en Él, no lo sigue, pues usted puede adorar lo que usted quiera. Son problemas suyos. Pero si usted anda con la Biblia, con la doctrina apostólica, con la ley de Dios, con las profecías que están en la Biblia, si usted anda con ella y enseña conforme a ella, usted no puede adorar a ningún yeso, a ningún cuadro, a nada por el estilo. Entonces, el día de reposo, el Shabbat, está vigente, pero vamos a aclarar ahora si la asamblea del Mesías puede guardarlo. El Shabbat, como ya dijimos, está en uno de los 10 mandamientos. Le fue dado, los 10 mandamientos le fue dado a Israel. A Israel. Pero el Creador escogió a una tribu para apartarlo o exonerarlo, apartarlo del pueblo común, de sus hermanos. Le dio un trato a ellos
digamos, especial. ¿Por qué? Por el nombramiento que el Creador le dio a esta tribu, que fue a la tribu de Leví. Lo escogió para ser sacerdotes, donde ellos, cuando el Padre saca a Israel de la nación de Egipto, de la esclavitud, y le entrega la tierra que le había prometido a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, pues ¿qué hace el Padre? Cuando Él reparte la tierra a las 12 tribus, una de esas 12 quedó sin herencia terrenal. ¿Para qué? Para dedicarse a las cosas necesarias del templo, del altar. Los nombró a ellos en sacerdotes. Mientras que las demás tribus que heredaron tierra, ellos entonces tenían que pagar un diezmo en alimento, un 10% anual de todo lo que ellos siembren en la tierra que el Creador le entregó. Ese fue el pacto que el Creador hizo con ellos, con Israel. ¿Qué pasa entonces? Que estas 11 tribus, al tener la herencia terrenal y sembrar de la cosecha, tenían que darle el diezmo, un 10%, no en dinero, sino en alimento, para la manutención de estos sacerdotes levitas, para la manutención de ellos, por el trabajo que ellos harán en el altar, en el templo. Entonces, fíjese que en Shabbat o en día de reposo no se podía prender fuego, no se podía hacer nada, ningún tipo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que el sacerdocio levítico, cuando le tocaba el turno de ministrar en el santuario, en el templo o en el altar, ellos sí podían prender fuego. Ellos podían hacer todo eso. Y no eran culpables por este acto. Vamos a irnos a Mateo 12:5, para que veamos que el Mesías corrobora esto que estoy diciendo. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, ellos en el templo, en el altar del templo, violaban el Shabbat, prendían fuego y no eran culpables. ¿Quién podía culparlo a ellos? Nadie. Porque esto fue una orden del Creador, que así debía ser. Mientras que las demás tribus que recibieron la herencia terrenal para sembrar, no podían prender fuego en ese día. Y si se encontrare alguno prendiendo fuego que no era sacerdote levita, inmediatamente era un reo de condenación. La muerte estaba ya encima de él. Había que matarlo, según la ley. Pero esta ley no aplicaba en el sacerdote. Y también es bueno aclarar que el sacerdote levita no podía dedicarse a trabajarle a otra compañía, por decir, a otra empresa, que no sea dedicarse solamente al santuario, al sacerdocio. Solamente podía dedicarse a eso. ¿Por qué? Porque de ahí ya el Padre le daba a ellos su manutención, su pago. Ellos no tenían que estar buscando ningún tipo de trabajo por otra parte, porque ya sus hermanos que heredaron la tierra le pagaban a ellos, y de ahí, de esos alimentos del diezmo, comían los sacerdotes, comía el sumo sacerdote y la familia de estos sacerdotes. ¿Comprenden? Ahora bien, ¿qué pasa en la actualidad? Porque vemos que el Shabbat, el día de reposo, sigue vigente, no está abolido, está vigente. Pero a muchos se les olvida que nosotros, los que hemos creído en el Mesías y vivimos
bajo el espíritu del Creador, nosotros que vivimos bajo la doctrina apostólica, ¿en qué fuimos convertidos cuando aceptamos al Mesías? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vamos a ver en qué nosotros fuimos nombrados por el Mesías. No por ningún pastor ni por nadie, por el Mesías. Dice, ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Creador por medio del Mesías. Verso 9. Mas ustedes son linajes escogidos, real sacerdocio. ¿Quiénes? Los que han creído en el Mesías. Nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Por el Creador, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estos somos también, reyes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice, y aquí el que diga lo contrario le está añadiendo al libro de revelación de Apocalipsis. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué nos hizo el Mesías? En reyes y sacerdotes. Fíjese, no dice nos hará, o sea, en el futuro, sino que nos hizo, ¿cuándo? En el momento que usted fue llamado, que usted se convirtió y se arrepintió y fue bautizado o sumergido. Usted entró a ser parte del clan sacerdotal del Mesías que va a operar, que va a trabajar dentro de la gran ciudad en el milenio y después del milenio. Nadie puede decir que usted no es un sacerdote del Mesías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa lo siguiente, y es que este sacerdocio está exento del día de reposo. Violamos el día de reposo y somos sin culpa. Ahora usted dirá, pero ¿cómo es posible? Porque hoy en día los sacerdotes levitas trabajaban en el templo, en el altar. Hoy día el templo ni el altar está, sino que fue destruido en el año 70. Y yo te digo, ciertamente, pero este sacerdocio no está para ministrar en un templo y en un altar donde ministraban los sacerdotes levitas, sino que a nosotros, a este sacerdocio, se le entregó un altar diferente al altar levítico. Hebreos capítulo 13, verso 10. Vamos a leer. Usted va a comparar este altar de Hebreos 13:10 con 1 Corintios 9:13, donde el apóstol Pablo mencionó que los que trabajan en el altar, que vivan del altar. Y este texto de 1 Corintios 9:13 ha sido sacado de contexto por los pastores de hoy para decir que ellos sí pueden tener alimento, que pueden tener un salario, que pueden vivir del altar porque ellos viven, porque ellos trabajan en el altar. Pero vamos a aclarar que eso no es así. Que el apóstol Shaul, cuando habló eso, no se estaba refiriendo al altar que el Mesías le entregó a la iglesia. Mientras nosotros estamos en la tierra, debemos de ofrecerle los sacrificios al Padre, conforme a 1 de Pedro 2:5, sacrificios espirituales, y conforme a Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesen el nombre del Creador. Estos son los sacrificios que hay que ofrecerle al Creador, no sacrificio de animales. Entonces, Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. ¿De qué altar está hablando aquí el escritor de Hebreo? ¿Del altar que se le entregó al sacerdocio levítico en Israel? ¿O del altar
que el Mesías nos entregó a nosotros para ofrecerle los sacrificios espirituales, frutos de labios que confiesen el nombre del Creador por medio del Mesías. Pues simplemente se está refiriendo a este altar, al que el Mesías le entregó a sus sacerdotes que ministran en esta tierra. Es un altar temporero, porque este altar es temporero, hasta que venga el verdadero altar que se encuentra dentro de la gran ciudad, que es donde nosotros vamos a ministrar, por siempre y para siempre. Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Entonces, este altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, ¿quiénes son los que sirven? Nosotros, ofreciendo sacrificio. Y allí también está el cuerpo de ancianos, que son los gobernantes de la congregación, puesto por el Mesías, un cuerpo de ancianos, los cuales son los pastores. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Shaul en 1 Corintios 9:13. Vamos a ver la diferencia entre un altar y otro, porque aquí dice que no tenemos derecho a comer lo que trabajamos, lo que ministramos en este nuevo altar. Grábese esa frase. No tenemos derecho a comer en este altar los que trabajan en él. 1 Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? ¿De qué altar está hablando el apóstol Shaul aquí? El apóstol Pablo. ¿Del altar que se le entregó a la asamblea del Mesías? ¿O del altar que se le había entregado al sacerdocio levítico? Cuando el apóstol Pablo habla de que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan, se está refiriendo a que los sacerdotes levitas que quedaron sin herencia terrenal, sus hermanos de la cosecha, de la siembra, tenían que llevarle a ese sacerdocio el 10% anualmente de toda la cosecha que generaba la siembra de ellos. Un 10% en alimento, nunca en dinero. A este altar es que está diciendo el apóstol Shaul que los que viven del altar deben comer de ese altar. ¿Entiende? Vamos a Números 18:21. Números 18:21. Vámonos a la Torá, a la ley, para comprobar esto que estoy diciendo y esto que el apóstol Shaul sabía, como conocedor de la ley. Números 18:21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿A quién le fue dado los diezmos? La cosecha de Israel al sacerdocio levítico. Entonces, de este altar es que el apóstol Shaul está diciendo lo que dijo en 1 Corintios 9:13. Entonces, está claro que el altar que el Mesías le entregó, le erigió o le levantó a sus sacerdotes, no podemos comer de él. Los ancianos que gobiernan, que pastorean a la congregación, los ancianos, los pastores puestos por el Mesías, el trabajo de ellos es voluntario. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2. Dice, vamos desde el 1 para que entiendan con quién el apóstol Pedro o Kefa está hablando. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacienten la iglesia de Dios, o sea, pastoreen la iglesia del Creador,
al cuerpo de ancianos le está diciendo, no a un hombre, no a un pastor, no a una pastora, al cuerpo de ancianos. ¿Qué se le está diciendo? Pastoreen la iglesia de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Voluntariamente, sin ganancia, para que así las ovejas se sujeten a ustedes. Porque a las ovejas ver que ustedes, ancianos o pastores de la congregación, no tienen ganancia, que lo que hacen es por amor a las almas y por cumplir con la palabra del Creador, ¿qué harán estas ovejas? Dirán ciertamente estos pastores que el Creador puso para dirigirnos, para velar por nosotros, lo hacen por amor y no por ninguna ganancia. Por lo tanto, debemos sujetarnos a ello. Pero, si el pastor de hoy tiene ganancia, un salario mensual, ¿cómo usted, pastor, me puede decir a mí que yo tengo que someterme a usted cuando yo soy que le estoy pagando? Al contrario, usted es quien debe someterse, porque el empleado es quien se somete a quien le paga. Y si usted está tomando una ganancia de nosotros, un salario mensual, ¿cómo rayos yo me voy a someter a usted? ¿Cómo las ovejas se van a someter a usted cuando usted nos está ordeñando, cuando usted tiene una ganancia de nosotros, cuando yo le estoy pagando? Utilicemos la lógica, porque la palabra es clara. Estos ancianos, estos pastores, el trabajo de ellos es voluntario. Por lo tanto, como lo hacen por amor y no por ganancia, pues las ovejas que quieren agradar a su amo, a su señor, se van a someter pacíficamente y suavemente a la voluntad y al señorío suyo que el Mesías le entregó. Bien, entonces, este altar que se le entregó a la asamblea, nosotros que somos los sacerdotes, los cojanín, donde ministramos día y noche, cada vez que la asamblea se va a reunir, nosotros ministramos en ese altar. ¿A qué acudimos cuando nos congregamos? Como la asamblea del Mesías, como cuerpo del Mesías, como sacerdotes, a ofrecerle los sacrificios que Él determinó, no sacrificios de animales, como lo ofrecían los sacerdotes levitas, por los pecados del pueblo de Israel. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿de quién? De su Hijo, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada el Creador. Estos son los dos sacrificios fundamentales que este sacerdocio debe de ofrecer constantemente. Pero entonces, como este altar no nos genera a nosotros, a este sacerdocio, beneficios económicos, porque no hay un pueblo común que haya quedado obligado para traernos el diezmo a nosotros, que somos los sacerdotes en la congregación, como el Padre aún no ha regresado por medio de su Hijo a reinar, nosotros no tenemos ganancia de este altar, por lo tanto no tenemos derecho a comer, porque este altar no genera beneficios económicos. Por lo tanto, nosotros, aún en día de Shabbat, en día de reposo, tenemos que trabajar para buscar nuestro alimento y el alimento de nuestra familia. El Padre sabe este punto. No hay hoy día un pueblo común que haya quedado obligado, que haya heredado la tierra para traernos
el 10% en alimento, en comida, a nosotros que ministramos en este altar.